Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes, estimados colegas. Yo encantado de poder acompañarlos esta tarde y poder presentarle este trabajo. Bueno, este trabajo yo lo inicié hace, ya por los años 2005, 2006, cuando me desempeñaba como asistente de costos en un proyecto de excavación subterránea. Desde ese momento pude observar que los aceros de perforación tenían un comportamiento muy errático en cuanto a su vida útil. ¿Por qué? Porque no se tenía una forma de cómo gestionarlos, una manera de cómo administrar los aceros. En ese momento apliqué algunos controles administrativos para poder, valga la redundancia, para poder controlar o para poder predecir cuál sería su vida útil, ¿no? Debo reconocer que en ese momento no obtuve los resultados esperados porque lo que apliqué en realidad eran controles empíricos, eran controles producto de la experimentación o producto de la observación de ese momento, pero ya en el año 2014 aproximadamente ya pude terminar ese trabajo, pero ahora sí como una metodología. Y digo como una metodología porque ya pude aplicar un conocimiento más científico, pude aplicar técnicas, herramientas que me pudieron primero identificar cuál era la problemática, poder analizarla, tomar algunas acciones que nos permitan tener otros resultados y a partir de esto pude tomar esos nuevos datos y poder compararlos, ¿no? Y así pude observar que esta metodología tiene un gran potencial, pues como una herramienta administrativa nos ayuda a controlar los aceros de perforación. Bueno, esta es la presentación que vamos a desarrollar. En una primera parte vamos a explicar un poco cómo actualmente las empresas del rubro de negocio de excavación subterránea, cuál es el escenario en el cual se manejan ahora, cómo nuestro proyecto lo hemos calzado para poder atender una problemática en este momento en las empresas de construcción. Vamos a mostrar en una tercera parte cómo hemos ido desarrollando esta metodología y finalmente vamos a mostrar cuáles son las técnicas que hemos aplicado, cuál es el resultado obtenido y si estos resultados atienden o responden a la problemática identificada. Primero, como introducción, todas las empresas productivas tienen una responsabilidad, tienen una principal función que es poder optimizar o reducir los costos de producción. Es allí donde se basa el principal valor que genera una empresa. Las empresas consumen recursos, le dan un valor agregado a estos recursos y estos recursos después salen como una venta de un producto final. Y los costos de producción o los costos operativos son los que tienen un mayor impacto en el proceso de producción. Este cuadro nos refleja cómo en estos últimos años en el Perú ha venido experimentando las inversiones extranjeras, cómo estas inversiones han venido a nuestro país y principalmente en qué rubro están penetrando, ¿no? Podemos ver que la minería en este momento es un gran campo donde están ingresando estos capitales y muchos de ellos son capitales españoles. ¿Y por qué yo les menciono esto? Porque en el área de trabajo donde me desempeño tenemos mucha contacto con empresas españolas que están apostando por el rubro de construcción y básicamente en excavaciones subterráneas, como por ejemplo centrales, túneles de conducción, túneles viales, túneles carreteros, ¿no? Tenemos un conjunto y esta información la podemos ver en Proinversión y en OCE. Entonces, en este momento el mercado peruano y la empresa peruana tiene un gran reto para poder hacer frente y poder ser competitivas ante toda esta nueva ingreso de capitales hacia el Perú. Como han mencionado, este es un modelo en general de un proyecto de construcción y vemos que los costos directos o los costos operativos son los que tienen un mayor impacto en el presupuesto. Entonces, cualquier medida, cualquier control que nosotros podamos aplicar directamente en este campo, el resultado que vamos a tener siempre va a ser importante, va a tener un impacto positivo en el coste de todo el proyecto. ¿Cuál es el problema identificado? En ese momento, al no existir una adecuada gestión de aceros de perforación, la vida útil era muy corta. Entonces, se tenía que recurrir a más material
lo que ocasionaba un sobrecosto en los temas operativos. Entonces, nosotros pudimos identificar 4 aspectos para poder abordar el problema, ¿no? Factores económicos, qué es lo que estaba impulsando o qué es lo que estaba impulsando que esta problemática se dé, cuáles eran los factores políticos y de procedimientos que existían en ese momento, factores humanos también, con el tema del personal, y los factores de gestión. ¿Cómo justificamos nuestro trabajo? Lo que hicimos fue hacer un modelo de trabajo, cómo íbamos a enfocarlo. Íbamos a hacer un seguimiento a las actividades, un seguimiento a las actividades de perforación. Íbamos a poder identificar cuál era la problemática, cómo resolviendo esa problemática podíamos incrementar la vida útil, porque ese era el objetivo, incrementando su vida útil. ¿Qué impacto íbamos a tener? Mejorar los costos. ¿Por qué? Porque el acero iba a durar más, voy a necesitar menos material. Mis costos de dólares por pie perforado o dólares por metro lineal de excavación me incrementaba directamente al margen bruto, era un impacto directo. Los objetivos generales. Primero, desarrollar una metodología. Esta metodología tenía que definir procesos, responsabilidades, roles, modelar un producto de software, porque al tener información necesitamos toda esa data, concentrarla en un producto de software para poder después aplicarles técnicas de estadística y poder sacar ratios. Y simular ese impacto de positivo de costo en el tiempo. Vamos a explicar un poco acerca de las excavaciones subterráneas, cómo es el trabajo en excavación subterránea. Cuando se ejecutan proyectos de excavación subterránea, lo que se quiere es hacer un forado dentro de la masa rocosa. Para eso, lo que tenemos que lograr es hacer unos taladros, unos huecos, dentro de la masa del terreno, dentro de la masa rocosa. Para eso se utiliza una perforadora. Esta perforadora, o esta máquina mecánica, transforma la energía hidráulica en una energía cinética, a través de unas barras de acero que transmiten esa fuerza hacia el contacto con la roca, logrando su astillamiento y logrando un hueco. Y en ese hueco es donde se alojan los explosivos. Esta barra, todo este componente mecánico, se instala o se monta sobre unos jumbos, que pueden ser de un brazo, de 2 brazos, de 3 brazos, en este caso son de 2 brazos, y este es el equipo con el cual se hacen las perforaciones. El tren de varillaje, este es nuestro objeto de estudio, el tren de varillaje. Estos aceros eran los que tenían una vida útil muy corta. Sufrían sobre roturas, sufrían sobre perforación, no lograban alcanzar el tiempo que se había estimado al momento de la presupuestación. Está conformado por el shank, que va en contacto con la máquina perforadora, el coupling, que acciona, que permite transferir la energía del shank hacia la barra, y finalmente la barra con las brocas, y las brocas son el que tienen contacto directo con la masa rocosa, y a través de la fricción, el empuje y la percusión, se pueden hacer el astillamiento y hacer los taladros. Bueno, ese es un argot que se dice, ¿no? Los taladros, pero en realidad es un hueco, ¿no? ¿Qué hicimos seguidamente? Tomamos conocimiento de cómo se había estimado el presupuesto. Fuimos en el presupuesto, tomamos los datos de campo y pudimos hacer un modelo para identificar cuál era la vida útil del acero que había sido estimado para ese proyecto. Teníamos los datos de la sección, perfiles de sección, área, diámetro, y a través de esta fórmula empírica podemos estimar la cantidad de taladros requerida para esa sección, con una longitud de perforación tal. Y lo que obtuvimos fue, en el punto 3, cuánto era la cantidad de acero de perforación para cada metro cúbico volado para ese proyecto. Y esas son las estimaciones que salieron del presupuesto. Como segundo paso, o como cuarto paso, le dimos un valor. Tomamos el precio del valor del mercado de ese acero, lo multiplicamos por su incidencia y nos salió un ratio de $4.52 por cada metro cúbico. Eso era lo que el proyecto esperaba consumir. El plan de trabajo que aplicamos fue el siguiente. Primero, hicimos una inspección sobre los documentos administrativos que existían en ese momento en el proyecto, a ver si existían reportes, si existían procedimientos de trabajo, flujo de trabajo que nos permitieran desarrollar o que permitieran ejecutar ese trabajo en ese momento. Se revisaron las incidencias, se revisaron los costos por cada acero de perforación, se hizo un seguimiento de los trabajos, y aquí es donde nosotros
empleamos más tiempo porque nos fuimos a cada frente de trabajo a poder identificar cómo el operador de Jumbo efectuaba la perforación, cómo el ayudante, si es que había un afilado de las brocas, si los accesorios eran adecuadamente intercambiados cada cierto tiempo de longitud de perforación. Finalmente, con toda esta información hicimos un informe de estado, un informe de ASIS, y en ese informe logramos todo el diagnóstico, todo lo que se había observado hasta ese momento. Estos son un reporte gráfico de la obra, el equipo, la mesa de trabajo de afilado de broca que estaba inoperativa, en realidad no la usaban. Cómo se hace la perforación en el frente de trabajo, el marcado. En la foto número 5 se puede ver los aceros que están sobreperforados, o sea, no había una rotación en los aceros, ¿no? Se les daba, como decimos, hasta que rindieran, ¿no? Y cómo se almacenaban estos en las áreas adecuadas. La metodología. Teniendo el informe de estado, lo primero que logramos hacer era, primero, involucrar al personal, al residente de obra, al jefe de guardia, al operador de Jumbo, al ayudante de yumbero, que son las personas que están directamente en contacto con el acero, y al afilador de brocas. Definimos procesos, definimos responsabilidades para que cada uno de estos actores tenga una responsabilidad, llámese la redundancia, cuando se enfrente ante estos aceros de perforación. Pudimos identificar que existía mucha rotación al momento de hacer el afilado de brocas, o sea, se tomaba cualquier personal para que haga esa actividad, entonces esa persona no estaba capacitada, no tenía el conocimiento teórico y práctico para hacer el afilado, en cada momento tenía que hacerlo, qué calibrador tenía que usar, cuál era la vida útil de cada inserto, ¿no? Entonces se hizo un programa de capacitaciones, pero estas eran muy prácticas, ¿sabes? No requerían 10 minutos o 5 minutos con cada uno de estos personal, y siempre se hacía en la jornada de trabajo, o en el reparto de guardia, o al final de la guardia. Paralelamente, como íbamos a tener mucha información de campo, taladros perforados, aceros utilizados, turnos, labores, desarrollamos un aplicativo de software, que nosotros le hemos llamado SysCap, y en este aplicativo iba a poder reseccionar toda esa data, y vamos a poder alimentar día a día, porque generalmente en este proyecto teníamos 4 frentes, eran 2 frentes por disparo, teníamos 8 reportes por guardia. Toda esa información tenía que ser alimentado en esta base de datos, ¿no? Al final, con esta nueva información, se hizo el análisis y la simulación de costos para ver los resultados obtenidos. La problemática. Como generalmente lo que pasa en los proyectos es que a los materiales no se le da un tratamiento especial porque se les considera como parte del consumo del proyecto. Pero el acero de perforación tiene otro comportamiento, no es como, por ejemplo, el ladrillo. Definitivamente yo para 1 metro cuadrado de ladrillo necesito, por decir así, 7 ladrillos. Eso, ahí no hay mucho que analizar. Pero los aceros de perforación tienen otro comportamiento, porque mientras más vida útil tenga, menor va a ser el consumo de estos. Pero sin embargo en los proyectos se los ve como un material consumible, o se los ve como parte del riesgo del proyecto, entonces no se le da ese tipo de tratamiento, no se cuantifican las pérdidas. En el aspecto de políticas y procedimientos observamos que no existe hasta ese momento, no existía una metodología para utilizarlo, no existían PES de trabajos, no existían procedimientos de cómo utilizar los aceros. Controles de calidad tampoco se tenían, en qué momento podía decir si un acero, por ejemplo, fallaba y tenías que devolverlo al proveedor por tema de fábrica. No existía, solamente se lo tomaba como hecho. En el tema de recursos humanos, capacitación del personal no estaba motivado, no conocía el uso, los cuidados incluso que tiene, a pesar de que es un metal, también tiene que tener algunos cuidados para poder alargar su vida útil. Y en el tema de gestión, si bien es cierto, cuando existía, por ejemplo, una rotura prematura en el acero, se hacía una investigación y todo, pero no se cerraba el círculo. Se hacía esa investigación hasta un cierto punto y ahí quedaba. No se llegaba a determinar efectivamente cuáles eran las causas que estaban generando que la vida de estos se trunque, ¿no? Entonces no se tenían medidas eficientes de corrección. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en ese momento?
Primero, definir cuáles eran los pasos o cuáles eran los checklists como una cartilla importante que tenía que tener un acero. Definimos nosotros 17 puntos y asignamos, como ustedes ven en la columna, al residente de obra, jefe de guardia, el de costos, el operador de Jumbo, el almacenero y el afilador de brocas, que eran las personas que intervienen directamente en la gestión del acero. Y a cada uno se le definió una responsabilidad. Entonces, por supuesto que esta tabla y esta matriz se hizo en conjunto, ¿no? Se hizo reuniones con cada uno de estos actores y cada uno de los actores entendieron que efectivamente el compromiso que ellos tenían estaban ahí indicados, ¿no? Entonces, eso se hizo de manera conjunta, o sea, no fue algo impositivo. Entonces, cada uno entendió que sí, efectivamente, por ejemplo, el número 17, el afilador de brocas, cada momento que tenía que hacer el afilado de brocas, tenía que utilizar sus CPPs. Él sabía que ya no lo podía hacer de manera poco, a ver, la palabra sería poco técnica, ¿no? Tenía que hacerlo adecuadamente, porque también había un tema ahí de seguridad a su persona. De seguridad a su persona, tenía que usar los lentes y los guantes que eran las zonas más críticas o vulnerables a ser afectadas. Nuestro proyecto SISCAP, ¿por qué, cómo nosotros calzamos nuestro proyecto a la oportunidad de negocio? Primero porque la empresa, o en este caso la obra, no tenía información oportuna. No sabía, por ejemplo, en qué momento hacer un pedido para una nueva reposición de stock, porque no tenía histórico, no tenía análisis. Entonces llegaba un momento en que, por ejemplo, se le acababan los aceros, hacía la compra y la compra le demoraban 15, 20 días. Teníamos paras. Entonces la información, se necesitaba tener la reposición y contar con información oportuna. Pudimos evaluar las actividades y las habilidades de cada persona. Pudimos determinar, por ejemplo, qué operador tenía un mejor uso o le daba un mejor cuidado a los aceros. Con este proyecto se pudo lograr. Justificación del proyecto para todas las empresas del rubro de negocios de perforación y voladura. Todas las empresas que usen perforación y voladura con Jumbo, esta metodología les va a calzar. ¿Por qué? Porque a través de esta metodología y de este aplicativo van a tener información, van a poder determinar qué guardia, qué labor, qué operador, quién le genera más consumos, quién tiene mejores rendimientos. A través de esta plataforma lo vamos a poder lograr. Como mencionamos, teníamos que tener una plataforma de trabajo. También pudimos lograr ciertas políticas de optimización de costos y políticas de sensibilización, que era lo más importante, porque si bien es cierto, en metodologías de optimización de costos están orientados básicamente al resultado, con esto nos dimos cuenta que no solamente teníamos el resultado esperado, sino que podíamos sensibilizar al trabajador, podíamos hacerlo parte de este método. ¿Qué es lo que tenía que atender nuestro proyecto? Básico, cálculos de vida útil, ratios. Necesitamos saber ratios, pie perforados, costo de pie perforado por labor, costo de pie perforado por Jumbo. En el mes, ¿cuánto he gastado? Teníamos que atender eso. Analizar y determinar los rendimientos. Determinar el costo operativo para ese acero. Entonces, este proyecto satisfizo esa necesidad. Y generar los reportes que al final al residente de obra es lo que le interesa para poder tomar acciones, ¿no? Límites del proyecto. ¿Qué es lo que no llevaría este proyecto? También era importante especificarlo para no generar una sobreexpectativa que al final nos distraiga un poco y generar un proyecto que al final no sea acotado, ¿no? Entonces, dijimos que este proyecto no iba a llevar inventarios de acero, para eso tiene el almacén su propio control, no iba a registrar información de usuarios, ni de operadores, ni de equipos, y tampoco estaría en línea, porque como este es un tema de obra, iba a ser local. Supuestos y restricciones que teníamos que cumplir. Primero, no tenía que significar esto una mayor inversión a la organización para temas de tecnología. Eso era un requisito que tenía que ser utilizado por software libre, software que está en el mercado, no tenía que ser software propietario, tenía que ser un lenguaje de programación Java, que es un lenguaje abierto, metodologías de desarrollo que nos permitan poder migrar y poder adicionarle más funcionalidades, y todo tenía que ser en casa. No íbamos a traer consultores, no íbamos a desarrollar a través de una empresa, no, todo tenía que ser in-house. Factores de éxito que nosotros identificamos: las reuniones constantes de trabajo con los personales de obra, llámese residente, jefe de guardia, almacenero. Ellos nos permitieron validar nuestros modelos y validar nuestros algoritmos, que era muy importante porque
Si no, corríamos el riesgo de tener un producto bueno, pero que no entregue el resultado que se esperaba. Y los entregables del proyecto era la codificación del aplicativo SysCap, la base de datos, el manual de usuario y el manual de instalación para que esto pueda ser replicado en otros proyectos. Este es el WS de nuestro proyecto, cómo lo estructuramos, el modelamiento, la toma de datos, las interfaces, la implementación a los reportes y el entrenamiento para que pueda ser entendido por todos los usuarios, ¿no? Esta es la interfaz de nuestro aplicativo SysCap. Sus primeras pantallas, donde podemos registrar los jumbos, registrar los aceros, registrar los equipos y registrar la malla de perforación, que es lo importante, porque a través de la malla de perforación podemos ir tomando los datos de campo. Cómo se lo llama el jumbo, la interfaz de labores, el registro de las perforaciones, cantidad de taladro, cantidad de rimado, los aceros y al final nuestros reportes donde nos daban consumo de pie perforado, costo por metro lineal, costo por volumen, ¿no? Podemos aplicar cualquier. Una vez que obtuvimos todos estos nuevos datos de campo, hicimos otra vez la corrida, porque eso era lo importante, ver si es que efectivamente había un cambio o había una mejora. Y pudimos determinar en promedio, porque si bien es cierto era teníamos bastante variación, en promedio tuvimos un rendimiento de 30% mayor alcanzado con los ratios iniciales. Hicimos nuevamente la corrida con la vida útil de aceros, tomamos el mismo costo del presupuesto, el mismo costo del valor de presupuestos y pudimos determinar que aplicando esta metodología logramos llegar a un costo de $3.60 por metro cúbico de aceros utilizados. Entonces lo que nos corresponde ahora era hacer el comparativo, si efectivamente funcionaba. Entonces, hicimos nuestro comparativo, el 452, que era del presupuesto, contra el 360, tuvimos un ahorro incurrido de $0.92 por metro cúbico. Haciendo la proyección para este proyecto, que era un túnel de 5.7 kilómetros, íbamos a tener un ahorro de $72.000 aplicando esta metodología de trabajo. Pero, ¿cuánto me cuesta mi proyecto? De repente mi proyecto me cuesta más y no tiene sentido. Entonces hicimos también tomamos los valores de todo lo que habíamos incurrido en el gasto, los viajes, las reuniones, las lacto, incluso el alquiler de oficinas, el software, y tuvimos un presupuesto de algo de 66.000 soles para 3 meses que nos duró el desarrollo del aplicativo. Hicimos el cruce y efectivamente pudimos ver que efectivamente esta metodología sí trajo resultados positivos. Este es el GAN que aplicamos para el desarrollo del proyecto. Como conclusiones, ¿qué podemos mencionar? Que esta metodología puede ser aplicada para cualquier empresa que haga excavación subterránea, que utilice jumbos y aceros de perforación. Porque revisando la literatura actual, existen recomendaciones básicamente en la comunidad minera referente a lo que son el cuidado de aceros, pero estos están orientados más al resultado, más que al comportamiento, más que a la sensibilización del personal. Y lo que nosotros hemos buscado es precisamente eso, sensibilizar al personal que interviene y generar políticas de optimización. El uso de software libre es importante porque esto no va a generar un mayor costo a la empresa, puede ser aplicado y luego puede ser replicado en otro proyecto, porque esto es portable. O sea, puedo agarrar el método, puedo llevar la aplicación y poder instalarlo en otro proyecto. Justamente el uso de software libre nos da esa flexibilidad. Como menciono, el proyecto tiene un impacto directo en lo que es la gestión de seguridad y medio ambiente, porque aquí también se han establecido políticas en cuanto a la gestión de residuos sólidos, a la emanación de productos industriales, residuos industriales, y acorde con la normativa vigente, y ataca directamente el problema, ¿no? Son las funciones y responsabilidades que antes no estaban establecidas.
una mejora que nosotros hemos identificado, pero que no la tratamos porque pensamos que esto nos iba un poco a extender más el proyecto. ¿Y cuál es? Cuando se tiene un mayor control en las perforaciones, observamos que el rendimiento del disparo se incrementaba. Toda esta metodología estuvo calculado para un avance de 2,50 metros. Pero cuando se hace esta gestión, nosotros pudimos obtener rendimientos de disparo de 2,70 hasta 2,75. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para este túnel yo tenía que hacer 200 disparos, ahora no voy a hacer 200, voy a hacer la media de esos, por decir 180. ¿Por qué? Porque mi rendimiento por cada disparo ha mejorado un poco. Ese diferencial, ese delta de variación no está incluido acá. Entonces, esa es una oportunidad de mejora que se puede explotar, porque ese también representaría un ahorro más en el tema del consumo de aceros de perforación. Muchas gracias por su atención, caballeros. Una pregunta de la sala para el ingeniero. Usted mencionó de que en su trabajo no tomaron en cuenta la estructura del acero, ¿no? O sea, en ningún momento, por consulta al proveedor, no se dio la posibilidad de averiguar la estructura del acero, la composición del acero. Sí, efectivamente. Nosotros, los aceros que han sido utilizados como objeto de estudio fueron proveídos por Zambi. Sí, ellos nos ayudaron también con el tema de, por ejemplo, presiones para aplicar, cuáles son los valores de la percusión que tenía que tener. Si ese acero recibía una percusión mayor, iba a fallar. Entonces, esos parámetros también están dentro de la metodología, los parámetros de perforación para ese tipo de acero, que son percusión, presión y rotación. Me refiero a la estructura interna, o sea, la estructura metalúrgica, digamos, del acero. O sea, llegamos a tener esa información, pero lo que interesaba para esta metodología era saber cómo era su comportamiento del acero utilizando la fuerza de la perforadora. Por ejemplo, existen otros modelos de acero que trabajan a bajas revoluciones, a baja presión, ¿no? Entonces, si a ese acero nosotros le poníamos una presión mayor, definitivamente lo íbamos a dañar. Entonces, Zambi nos ayudó con eso, porque nos dio unos parámetros. Para este tipo de acero que estoy utilizando, que era el Secorot, me acuerdo que es la línea de perforación, nos decía, tienes que trabajar con estos parámetros. Entonces, pero conocer el componente, si no le entiendo bien, el componente químico, el componente del acero, no llegamos a ese nivel para la metodología no era necesario llegar a ese nivel de cambio, por decirlo así. Lo que nos dice el ingeniero, en cierta parte hay una cierta razón. Es muy importante el material que estás utilizando para este tipo de trabajo. Ahora, en la composición de los materiales de acero hay una variedad y me importa mucho el costo que vas adquiriendo. Eso va observado en la pregunta del ingeniero. Y eso no se ha trabajado, no ha trabajado, para hacer el tema, trabajó ese tema, ha trabajado estrictamente en el lado, digamos, de comparativo, nada más. Estoy equivocado. Sí, o sea, el objeto de estudio, entiendo, ¿no? Era un poco de repente mejorar las propiedades químicas del acero, ¿no? Dar una recomendación para mejorar sus propiedades. Yo lo entiendo de otra manera. Creo que era trabajó un poco de cuadro comparativo, nada más, porque el de mejorar la calidad de abajo, sí, claro, hacer un análisis de la estructura de la composición de ese bar, de ese terreno, cuánto tiene de composición química, plomo, carbón, es decir, esto. No llegó ahí. Sí, no, por ahí no fue el proyecto. Trabajo así un poco más de análisis comparativo, se puede decir. Sí, no es un análisis estructural del material, ¿no? De lo que he mencionado, hay un ahorro del 30%. 30% se refiere para la empresa o es avance de trabajo. Muy buena pregunta. El impacto ha sido doble. Primero porque, como dije en la parte final como oportunidad de mejora, hay un ahorro para la empresa porque al tener que hacer menos cantidad de disparos, menos cantidad de tiempo,
puedo acortar el tiempo del proyecto. Ese es por el tiempo de la empresa. Y también en el tema económico, porque al haber ese ahorro en la parte del consumo de material, impacta directamente en la utilidad del